con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. A Dios, para que Dios nos dé sabiduría para entender y sobre todo para que esa palabra penetre en nuestra alma, porque he estado dando temas respecto al alma, porque el alma para Dios es muy importante, hasta para el diablo es importante el alma, porque Él quiere las almas, no le interesa el dinero, Entonces yo le pido a Dios con todo mi corazón que usted comprenda este tema de que el alma necesita alimento, y si no está alimentada el alma tenemos problemas. En el nombre de Jesús pongamos atención, por favor. Amado Padre, te quiero agradecer con todo mi corazón, porque sé, Señor, que me mandaste a esta tierra, ¿para qué? Para que yo, Señor, hablara sobre el alma, la restauración, la sanidad, la integración, Señor. Hay almas tan fragmentadas de tanto problema, Señor, de tanto sufrimiento, y es por eso que la gente se enferma. Y te pido que se oigan atentamente tu palabra, para que puedan integrar el alma, y puedan darle mucha fuerza a los órganos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, no sé si ustedes se recuerdan que estoy hablando de la luz la vez pasada, que por ejemplo cuando usted mira que su corazón funciona, sus pulmones, sus riñones, todo eso, y funcionan porque tiene alma. Si el alma se va, se desconectan en ese momento y se muere la gente. ¿Estamos entendiendo? O sea que es el alma la que tiene la luz, como que fuera el contacto divino para que los huesos sigan funcionando, para que el corazón funcione, los riñones y todo. Pero el alma necesita alimento. Hay gente que tiene 50 años y está cansado, ya no puede ni caminar, fíjese. ¿Y a qué se debe eso? Que aunque usted no lo crea, esa luz se apaga. Y hay gente que es tan pecadora que cuando se da cuenta el alma ya no tiene fuerza. Y entonces la gente se empieza a sentir cansada. Así es que le pido por favor que escuche este cuento con atención. Vamos a leer aquí, estábamos leyendo la oración de Pablo. En Efesios capítulo 1, 3 y después del 15 en adelante vamos a repetirla. Ahora vamos a ver de qué se tiene que alimentar el alma. ¿De qué se alimenta? De la palabra. ¿Qué más? De la oración, de la meditación. Fíjese que, por ejemplo, si uno analiza la letra G, la letra G es una cosa así, y después otra línea, pero está el pensamiento, palabra y acción, ¿ya? Y la acción está separada del pensamiento y la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar para que llenemos ese espacio. Fíjese qué tremendo. Y al llenar ese espacio, entonces podemos nosotros recibir milagros. ¿Viste qué interesante? O sea que es meditar. Y lo vamos a comprobar en la palabra de Dios. Después de esto. Efesios 1:3. Sí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice lo que dice Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No es con poca, con toda. Deberíamos darle gracias a Dios y no estar pidiendo bendición. Quiere decir que si yo tengo entendimiento, voy a tener luz en mi vida, luz en mi camino, y voy a tener todo lo que quiero, todo. O sea que por eso estos temas son muy importantes, porque si yo tengo luz en mi vida, mis hermanos, si yo tengo, por eso dijo Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no va a andar en tiniebla, porque va a tener mucha luz, mucha iluminación. Por ejemplo, cualquier carrera necesita mucha luz, la carrera que sea, ya sea que usted sea contador público como yo, que sea analista financiero, que sea usted ingeniero, abogado, todo. Necesitamos luz. Sin luz no podemos resolver nada. Y la luz tiene que, y cuando mi alma tiene luz, esa luz va a trascender a mis órganos y voy a tener sanos mis órganos. Fíjese qué interesante. Usted a mí me pregunta qué medicina toma para los huesos, no tomo nada. ¿Qué medicina tomo para el corazón? No sé ni si hay alguna medicina. Yo no tomo nada para nada. Tomo pues cloruro de magnesio, tomo potasio, pero son cosas que son necesarias, ¿no?
como vitamina E, vitamina C, pero es esa parte. Pero yo no tomo nada que sea para un órgano. ¿Por qué? Porque yo me acerco mucho a Dios y le pido a Dios que me llene el alma de toda su luz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sí. Efesios 1:15. Sí, en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para Dice, con... pero yo hice énfasis en algo. Habiendo oído de vuestra fe. Está hablando Pablo que como él oyó que la gente tiene fe, ahora va a pedir algo más. Porque la fe, mis hermanos, que habla Pablo no habla de una fe normal como dice que todos tenemos fe. La gente tiene fe en un médico que es buen médico. Yo tengo fe, alguien tiene fe en un abogado. Dice que yo nunca he tenido fe en nadie, solo fe en Dios. Pero para tener esta fe, que no es una fe natural, necesitamos un grado de fe diferente, que le llaman en hebreo emuná, ha-emet, ¿no? O sea, tener una fe en la verdad. Eso es algo diferente. Esa fe se refiere a otra cosa tan diferente, no nada que ver con la fe que la gente tiene. Yo sí tengo fe, pero a la hora de un problema ya no tiene fe, porque no es fe espiritual, sino que es una fe natural. Y tenemos que tener fe, pero en Dios, en su palabra, en que lo que dice la palabra es así y amén. Yo tengo que creerle a Dios, sea como sea. Si me dice que ninguna plaga va a tocar mi cuerpo, que es la morada de Él, no va a tocarla nadie, nadie. Aunque se me acerque no me puede hacer nada, porque soy segura que ninguna plaga tocará mi morada, ¿eh? Y eso es algo que tengo que tener bien claro. ¿Estamos entendiendo? Si me dice Dios que yo no tengo que ayudar a un enemigo de Dios, tengo que obedecerle, porque si no me va a reprender como reprendió a Josafat. A los enemigos de Dios ayudas, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado a quién ayudamos y por quién votamos. ¿Aló? Sí. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo... Yo quiero que una persona que me mandó a preguntar que dónde estaba la oración de Pablo, esta es la oración de Pablo, la mejor oración de él, porque fue la oración que él hizo, y la mejor oración de Jesús está en Juan capítulo 17, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, porque la unicidad con Dios es algo tan importante. Es como que ver una mezcla de Él en mí y de mí en Él, ¿sí? O sea que es la oración más alta que ha hecho Jesús, y también la oración de Pablo, esta es la oración más alta, más poderosa. Está diciendo que él va a orar, ¿va? Así. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está diciendo Pablo que la gente que tiene fe, o sea que usted dígale a Dios, Señor, yo necesito tener fe para que reciba mi alma, la sabiduría, la inteligencia, la revelación tuya. Lástima que no tengo aquí un cuadro del árbol de la vida, porque mis hermanos tenemos que aprender eso, que si usted le pide a Dios sabiduría e inteligencia, le va a dar Dios entendimiento. Fíjese pues cuando estaba Salomón, le dijo algo a Dios, ¿qué quieres que te dé? Dame ahora un corazón entendido. ¿Sabe qué dicen en otros lados? Un corazón iluminado. ¿Y qué está pidiendo aquí Pablo? Que sean iluminados, ¿qué? Los ojos. ¿Y a qué ojos se refiere Pablo? A estos. A eso no le interesan a él, si no la gente no tuviera lentes. ¿Ya vio? Está refiriéndose a los ojos espirituales. Que sean iluminados los ojos del entendimiento. Quiere decir que si yo tengo luz en los ojos, puedo entender cualquier cosa. Quiero entender la vida. Si me pasa algo, yo puedo saber cómo lo resuelvo. No tengo que estarme quitando la vida, ¿ve? Entonces puedo estar tranquila porque estoy segura que Dios me va a dar la solución. Porque tengo iluminados, ¿qué? El entendimiento. El entendimiento.
¿Y qué es el entendimiento? ¿Quién me dice qué es el entendimiento? Fíjense, pues aquí tenemos la sabiduría, tenemos la inteligencia espiritual, y esto me va a dar a mí entendimiento, mire, que se llama Da'at. O sea que me va a llevar a un entendimiento. Si yo no tengo entendimiento y me dice, mire, Maite, puede dar una ofrenda. Ah, pero ¿cuánto quiere de ofrenda? Unos 1000, no hombre, ¿verdad? Pero si soy una mujer entendida, pues voy a dar más. Porque sé, mis hermanos, que al que tiene se le dará más. Al que da se le dará más. Entonces vengo yo y dice que cuando pidió Salomón en el templo para hacer el templo, fueron las mujeres sabias las que más dieron, corrieron a dar. Porque eran, ¿qué? Sabias. Entonces cuando yo tengo sabiduría e inteligencia, voy a tener entendimiento. Y voy a tener lo que se llama misericordia generosa. Que es la que yo le pido a Dios que le pida a usted cuando tenga un problema. Cuando tenga un problema, una necesidad, no pida otra cosa. Padre, dame a mí, dame tu misericordia. En el Salmo 107, usted lee el Salmo en una Biblia hebrea, ahí dice, dame yesed. ¿Ya vio? Está hablando ahí el salmista de la yesed, que significa la capacidad que te da a ti Dios para saber qué hacer en un momento dado. Mire qué lindo. Eso le sirve mucho a un abogado, a un auditor, a cualquier persona. Cuando le pedimos a Dios una misericordia con bondad, con generosidad, significa eso. Hay una misericordia que se le llama Rahum o Rahamín en hebreo. Pero si yo le pido Yesed, estoy hablando de una misericordia con mucho amor. Que Dios me va a dar una misericordia, pero con amor. Que no va a venir juicio sobre mí, ¿sí? Porque me la va a dar con amor. ¿Verdad que qué hermoso? Entonces tenemos que pedirle eso. Y cuando yo tengo eso, necesito también tener, para no irme de largo y hasta dar todo mi dinero a cualquier persona, esta palabra que significa límite, poder. ¿Ya? Yo tengo que tener poder para decir, no te doy más. Porque a veces la gente le empieza a dar una ayuda y se vuelve como obligación, ¿verdad? Entonces tener el dominio, decir, mire, ya no le puedo dar, o no le voy a dar más porque ya le di bastante. Pero se necesita tener que Geburah, que es fuerza, poder, poner límite, decir ya no. O a un hijo cuando hace cosas que no están bien, decirle, mi hijo, mire, aunque se enoje, yo no quiero que venga a mi casa. Viene con esos insultos y esos abusos, no venga. ¿Bien? Así poner un límite. ¿Eh? Pero para eso hay que tener que, Gibor le llama. Sí. Tener el poder de decir no. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para cuando usted tiene espíritu de sabiduría y revelación, ¿qué es lo que llega a su vida? Oiga, ¿en el qué? Conocimiento de Dios. Usted no tiene sabiduría, no tiene revelación, no puede conocer a Dios. No sabe cómo reacciona a Él. Por ejemplo, para mí, a pesar de que Adán era un hombre tan elevado a nivel intelectual, no sabía lo que ofendía a Dios. ¿sí? Así muchos siervos de Dios, mis hermanos, por ejemplo, cuando yo leo a Lot, queriendo defender a los ángeles, y los ángeles era el ángel Miguel, imagínense, y defendiéndolo él, ay, mejor que te metas con mis hijas, ¿ve? pero no vayan a hacerle daño a ellos. Si no necesitaban que los defendiera Lot, ellos sabían defenderse porque eran ángeles, eran el arcángel Miguel, Rafael y Gabriel, ¿va? ¿Para qué quería que lo defendieran los demás? Pero somos tan inocentes y tan ingenuos que queremos que un ángel se necesita que yo lo esté protegiendo. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Cuando salieron los hijos, la gente de ahí de Sodoma, que quería pues abusar de los ángeles. Y él los escondió y le dijo que por qué no abusaban a sus hijas. Ellos no necesitaban de eso, mis hermanos, porque son suficientemente poderosos. Otro que también cayó así fue Elías. Que Elías, pues siendo un profeta de Dios, sale huyendo de Jezabel. Ahí sí que perdió su linaje. ¿no? O sea que tenemos que aprender a discernir los tiempos, a tener sabiduría. Yo soy una sierva, no necesito defenderme,
porque Dios va a pelear por mí. ¿Estamos entendiendo? Tiene usted un juicio. Dígale, Señor, soy tu sierva. Y la Biblia dice que ningún arma forjada contra mí prosperará. Que tú vas a condenar esa lengua que se va a levantar contra mí en juicio. Porque tú eres, ¿qué? Porque yo soy sierva tuya. Esa es la herencia de los siervos. Que la salvación viene de Dios. No viene de nadie. Entonces yo no necesito un buen abogado para ganar un juicio. Necesito ser sierva de Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahí está la clave. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Quién me dice a mí por qué pidió Pablo, por qué no pidió que tuviera pues un oído atento? ¿Por qué pidió alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? ¿Por qué? ¿Por qué pidió eso? ¿Qué tienen que ver los ojos? ¿Ah? Son las ventanas del alma. ¿Cómo? Son las ventanas del alma. Lámpara del cuerpo son ¿qué? Los ojos. ¿Lámpara de qué? Fíjese qué tan claro. En el tema que hablé de la luz Pemini y la luz pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra luz? No, la otra. ¿Ah? Makif. En esa clase de luces, estoy hablando de una luz alta, no es una luz normal, no es esa luz, es una luz que viene de lo alto. Ahí estoy hablando que si no tiene mi alma esa clase de luz, mis órganos empiezan a morir, o se empiezan a enfermar porque no les llega esa clase de luz. O sea que el alma sostiene los órganos y el cuerpo. Entonces, si buscamos esa cita bíblica donde dice que por ejemplo, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Mateo 6:22. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Fíjese que pero es una clave tan clara. Lámpara del cuerpo, ¿qué? Es el ojo. Es el ojo. Si tu ojo está bien, si tu ojo está con entendimiento y con iluminado, ¿qué pasa? Todo tu cuerpo estará sano. ¿Y entonces por qué la gente se enferma? Estamos entendiendo ese tema tan interesante. ¿Por qué la gente se enferma? Si yo tengo la luz en los ojos, no tengo que tener nada de enfermedad. Si está mi cuerpo lleno de luz, tiene que estar enfermo, ¿no? No puede estar enfermo, mis hermanos. Tiene que estar sano totalmente, mi cuerpo. Entonces yo quiero que por favor usted ponga atención para que le entre la palabra y le despierte el oído para que tenga entendimiento, para que sea iluminado su entendimiento también, porque el entendimiento es el oído. Por ahí es donde entra, ¿ve? La fe es por el oír la palabra de Dios. O sea que, pues eso es que le decía pues Isaías, Señor, despierta mi oído para oír como los sabios, ¿no? Para no tener rebelión y volverme atrás. O sea que quiero que me despiertes, para no ser como la mujer de Lot, de volver a ver para atrás. Seguimos con Efesios. Sí. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, yo quiero que usted en su casa escudriñe bien esa palabra, porque está hablando de un llamado. Es decir, que toda la gente que venimos a la tierra tenemos un llamado. ¿Cuál sería el llamado? ¿Ah? ¿Ah? No. Oigamos la petición de Pablo. ¿Para que sean qué? Volvemos a leer. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero ¿por qué es que Pablo iba a pedir eso? ¿Por qué estaba pidiendo sabiduría? ¿Por qué? Si volvemos a Efesios, mis hermanos, que pongamos atención, porque si no ponemos atención, no nos entra la palabra en el oído. Y si no nos entra, es por demás, porque no vamos a guardar la palabra. La tenemos que guardar para dar fruto. Efesios 1:3 otra vez, por favor.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento. Lo que quiere Dios es que usted conozca quién es Dios, quién es su Padre, qué poder tiene Él para ayudarle a usted. Mire, mis hermanos, si usted entendiera la palabra, por ejemplo, le quitan el trabajo, usted se queda tranquila, sabiendo que Dios así lo permitió, que Dios sabe por qué se lo quitaron. A mí me quitó Dios el trabajo, yo no sabía ni por qué me lo había quitado, no encontraba trabajo, hasta que entendí que tenía un llamado de Dios, y que hasta me estaba haciendo la loca, pues, hasta que yo discerní que tenía que tener un encuentro verdadero con Cristo. En ese momento fue el momento más grande de mi vida. ¿Estamos entendiendo? Y no encontraba trabajo, por más que iba aquí, allá, no encontraba. Me decían no por todos lados. Hasta que yo entendí que mi llamado realmente era que predicar la palabra y también pues ser una mujer entendida en todas las palabras de Dios respecto al alma. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas Ahora de la voy a hacer gloria. una pregunta a los hermanos y a las hermanas. Cuando usted le habla a una persona, ¿le entiende rápido? No. ¿Ah? No. ¿Verdad que no entendemos? Mis hermanos, hay gente que está, ¿dónde está tal cosa? Está donde lo dejé ahí, pues, donde yo pongo la Biblia. Se ponen a buscar así, ¿ven? Y aquí está y se pasan de largo. Porque tienen ojos, dijo Dios, ¿y qué? Y no ven. Tiene oídos, ¿y qué? Y no oyen, fíjense. Y no entienden. O sea que tienen ojos, pero no perciben. Porque Dios es algo espiritual, ni lo, como dicen, ni lo agarran. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está lejos de Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios para conocerlo, en ese momento en el aire se lo pesca. ¿Verdad que es cierto? Y el abogado y el auditor y el ingeniero, todos tienen que tener esa capacidad para que no se los duerman en todo momento. Pero no ponemos atención porque la palabra de Dios despierta el alma. La palabra, ¿qué hace? Despierta el alma. ¿Y da qué? Y hace entendido al simple. ¿Qué significa eso? La palabra de Dios despierta el alma y hace entendido al simple. Que aunque uno sea simple, va a tener entendimiento. Y la clave es el entendimiento. Hablé por ejemplo, aquí de una palabra que Dios le mandó pues a Ciro. Le dijo que le fuera a quitar, ¿qué? A desatar los lomos. ¿Qué lomos eran esos? ¿Qué lomos eran? Está en Isaías 45. ¿Ah? A lomo de reyes. Usted no va a ser nunca rey si no tiene entendimiento, ¿no? Porque le iban a desatar los lomos. ¿Los lomos de qué? Del entendimiento, ¿no? Qué interesante es para Dios, ¿va? O sea que en los lomos está toda la capacidad de tener minas y tesoros. Pero no vamos a encontrar nunca esos tesoros si no nos desatan los lomos. ¿Y quién es la que desata eso? La palabra. Mire Hebreos capítulo 4:12. Ahí está la clave. Que me lea José Antonio para mientras eso. Hebreos 4:12, ¿no? Ahí está. Vea que tan así. Yo a veces estoy predicando y viene Dios y me lleva por otro lado y me empieza a mostrar los versículos. Sin que yo traiga anotado eso. Porque Él me va pues como ahí sí que uniendo todo, ¿sí? Ajá, todo eso. Vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las Fíjese, o sea, coyunturas. dice la palabra en la unidad que penetra en el mundo del alma y del espíritu. Fíjese. ¿Y por qué tiene que entrar ahí? Pero oigamos lo que dice él, porque está hablando aquí el Señor Dios de desatar los lomos. ¿Los lomos qué es? Para que la gente entienda. Los lomos del entendimiento, mis hermanos. Fíjese que yo a veces cuando yo empecé a estudiar la palabra, le decía, Señor, quiero que me desate los lomos del entendimiento. Quiero entender tu palabra, quiero asimilarla. Y yo creo que por tanta necedad Dios me lo hizo. Pero sí siento que conozco un poquito a Dios, ¿no? Sé que si yo hago tal cosa le voy a pues, a ofender, y sé que si hago otra cosa le voy a agradar. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos O y sea, las que ¿a dónde intenciones. llega la palabra? A los lomos, ¿verdad que sí? ¿A dónde llega la palabra? A los lomos. ¿Qué es lo que pasa cuando quién es el que desata los lomos? La palabra. Pero ahora, por ejemplo, si Dios le dijo a Ciro, vas a ir a desatar lomo de rey, le dio un mandato. ¿Y qué tenía ese mandato? Tenía que una orden de parte de Dios. Dice que yo oía a un cura que estaba diciendo algo, pero tiene razón. Dijo, supóngase que usted viene y hace un perfume y revuelve todo lo que es para una unción santa. ¿Usted cree que tiene efecto esa unción, ese aceite? Si no lo hace una persona espiritual, que tenga compromiso con Dios, que realmente crea que es un sacerdote de Dios, no es que sea un cura ni un pastor, que él crea y sepa que es un sacerdote de Dios, ese aceite va a tener que poder, porque va a tener como decía, un sacramento. Yo entendí lo que quería decir. ¿Quién entendió? Usted puede decir, yo voy a vender este aceite, a ver quién me lo compra. Si no lo bendijo una persona que tenga conexión con Dios, que tenga autoridad en la palabra, pues ese aceite no tiene ningún efecto. Pero si lo da una persona que le crea a Dios y que haya bendecido esa agua bendita, o haya bendecido ese aceite, o bendijo ese vino, eso tiene efecto. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es cierto o no? Es cierto, aunque él sea un cura, yo sé que es cierto. ¿Ves? Está diciendo una gran verdad. Aquí viene gente, fíjese padre, que yo bendije mi poco de vino y me lo tomé, no señor, eso le va a emborrachar a usted. O sea que es una gran verdad. Así es que usted tiene que entender todo esto. Si en su casa, por ejemplo, usted no es un sacerdote, dígale a su esposo que él unja ese aceite. ¿Vio? Si está un sacerdote en su casa, dígale a él que yo quiero que tú ores por el aceite. No ore usted, sino que él, porque él es el sacerdote de su casa. ¿Sí, en Efesios? Sí. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pastora, acá un comentario nada más, ¿sí? Donde dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? O sea, nos está llevando a la herencia que tenemos los santos. Exactamente. Y dentro de la herencia está todo lo que usted estaba hablando del conocimiento. Exactamente, sí, porque, Okay. Por ejemplo, vengo yo y fíjese que yo vendo estos anillos, ¿va? Entonces viene la gente y una persona me mandó a hacer anillos. Y entonces me dice a mí un señor que me hace anillos, dice que me dice una persona que vino aquí, yo me pongo este anillo, pero ni nada tiene defecto, porque no lo hizo una persona, me dice que está en autoridad, me dijo él. Y yo le dije a ella que no le trabajaba, porque yo quería trabajarle a usted nada más, porque usted entiende las letras hebreas, me dice. Yo me quedo en la luna, pero yo sé que usted las entiende, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, o sea que ese hombre también entiende, ¿no? Tiene entendimiento espiritual, ¿sí o no? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, Ahí está. la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, Amén. sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mis hermanos, ¿quién le ha dado vida a algo que esté muerto? Yo quiero que levanten la mano.
¿Ah? Pero en serio. Ahí la Biblia está diciendo que tenemos que saber a través de esa sabiduría y esa revelación el poder que tenemos en Cristo. Y Cristo es la palabra. El poder que tenemos como hijos de Dios en la palabra de Él. ¿Quiénes saben si yo alguna vez le di vida a algún muerto? ¿Ah? ¿Solo a uno le he dado vida? A varios que ya se murieron. Dice que una vez yo estaba donde Luisa María, llegó una señora, y el Espíritu Santo me dijo, sóplale el vientre, y dale vida a ese niño que viene ahí. Y era la primera vez que me hablaba Dios así, entonces yo me acerqué y dije, le doy vida a ese niño que viene en tu vientre. ¡Ay! Y se cayó. Es que vengo de Liz y me dijeron que tengo al niño muerto. Pues ahora ya no está muerto. Y se te va a moverle. Bueno, pero terminé de predicar y se fue la señora. Como a los pocos días me dijeron que había tenido un varoncito, ¿eh? Y que se quedaron sorprendidos porque le iban a sacar al nene que sí estaba vivo. ¿Estamos entendiendo? Después aquí en la Quinta Avenida, en la zona 9, se murió una muchacha que la tiró una camioneta. Y estaba ya, hasta le habían llegado los bomberos. ¿Quién se recuerda de eso? ¿Ya vio? Y vengo yo y me bajé de una camioneta que me traía Raúl Lima. Brinqué, dije, es que eso es de segundos. Y le dio orden a su espíritu que regresara y al espíritu de muerte que se fuera. Y le hablé al cerebro para que se pusiera en armonía. Ella en ese momento hizo así, ¿eh? Y se sentó. Estaba viva, ¿eh? Y todavía está viva, ya se casó con un abogado, ¿eh? ¿Quiénes la conocen a ella? ¿Estamos ya entendiendo? O sea que yo le he dado vida a las personas y también la palabra da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como que fueran, cuando somos hijos de Abraham. ¿Estamos comprendiendo? O sea que el muerto no es una gente nada más que se muere. También hay gente que está muerta estando viva. ¿Quiénes están muertos estando vivos? ¿Ah? La mayoría, ¿ya ves? Vamos a seguir leyendo. Y después quiero que leamos una en la Biblia, Dios habla hoy, Eclesiástico capítulo 1. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, si la gente supiera lo que es esta oración de Pablo, es algo maravilloso. Fíjese, nos dio autoridad sobre todo. O sea que nos está devolviendo la autoridad que se perdió en el Edén. Usted podría tener esa autoridad si le creyera a Dios y a la palabra y hablar con autoridad. Mis hermanos, mire, yo no sé si qué pasó, pero yo iba en la Quinta Avenida una vez porque fui a comprar telas, ahí en Neva. Cuando en eso, fíjese que yo que iba caminando en la Quinta, cuando me así como un sándwich, me hicieron dos, una mujer bien gorda y un señor, y yo no sé, yo hice como lo iban a quitar y reviró el hombre, fíjese, y se atravesó la calle y terminó tirado en el otro lado. Allá habían venta de chumpas y todo, cayó encima de todo, y salió el chino y me dice, oh, saber karate, ¿qué? Quinto dan, que no sé qué, me dice, yo, ¿qué sé de eso? Yo asustada, fíjese, que me estaba diciendo eso. Yo, pues sí, dije nada más, porque yo dije, no le voy a explicar, ¿va? Pero ¿quién le daría vuelta a él, va? ¿Estamos entendiendo? Yo no entiendo ni qué era quinto dan, ni qué era eso, pero me dio risa porque el chino bien interesado en mí. Yo, no, ya me voy estando corriendo porque voy a comprar tela, le dije, ¿ves? Y la señora salió volada y el otro sabe si se levantó, pero mis hermanos, es una cosa que cuando usted le cree a Dios, usted puede ver cosas asombrosas. Asombrosas. Usted puede hacer cosas que si yo le dijera que son asombrosas, se queda asustada. Cambiar algo que está ya como determinado por el diablo, ¿ves? Algún plan del diablo, usted puede cambiarlo. ¿Usted lo cree? Sí, porque Dios le dio a usted autoridad sobre todo, dice ahí. Vamos a repetir eso, Juan Antonio. Yo quisiera que la gente lo creyera, mire, para cuando tenga un problema agarrar, pero así, mire. Ahí sí que en la yugular. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Lo dio por qué? Por cabeza. Por cabeza. Todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia de Cristo también, ¿ya? ¿Usted cree en eso que le dijo Dios? Yo sí lo creo. Si no, no hiciera nada de eso, ¿no? Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.